Bienvenidos al podcast de Le Parc Institute. En este capítulo 3 hablaremos de las neuronas espejo. Cuando decimos neuronas espejo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las neuronas espejo o neuronas especulares son las células nerviosas del cerebro que están encargadas de imitar las acciones que llaman nuestra atención y que juegan un papel muy importante en la forma en la que interactuamos con el mundo y de cómo lo hacemos entre nosotros, los humanos. Desde que se descubrieron, los científicos han realizado hallazgos increíbles sobre sus propiedades y funciones, asegurando que son únicas. Se activan cuando realizamos alguna acción o cuando observamos a alguien que está realizando una acción o incluso cuando tenemos una percepción mental de dicha acción en cuestión. Su forma de funcionar es el motivo de su nombre, neuronas espejo, ya que en cierta manera reflejan lo que estamos percibiendo. Este tipo de neuronas están especializadas en comprender e interpretar las acciones y los sentimientos de las personas que nos rodean, de forma que su correcto funcionamiento nos permite deducir lo que los demás sienten, piensan o hacen. Son unas estructuras que tienen una importancia capital en la imitación, en los comportamientos de tipo social y en la capacidad de empatía, lo cual hace que su descubrimiento sea un hito tremendamente importante en el ámbito de la neurociencia. Los seres humanos tenemos ya de forma natural la capacidad de imitación. De hecho, es un proceso clave en la adquisición de nuevos aprendizajes. Además, las personas somos capaces de sentir el sufrimiento de otro, incluso podemos llegar a padecerlo nosotros mismos. Aunque no nos dábamos cuenta de la existencia de estos fenómenos, no fuimos capaces de darles una explicación hasta el descubrimiento de estas neuronas. Este tipo de neuronas son esenciales en la transmisión de la cultura y en la adquisición del aprendizaje. Gracias a ellas podemos anticipar, interpretar y planificar la conducta y el pensamiento de otra persona, lo cual supone una ventaja adaptativa y evolutiva muy importante. En lo comentado anteriormente queda claro la importancia de la comprensión de los pensamientos y acciones de los demás. Por ese motivo, la ciencia ha intentado dar explicación de cómo se produce este fenómeno y los procesos que se encuentran implicados en él. Como eje central de esta explicación encontramos un tipo de neuronas que se activan cuando estos procesos tienen lugar, y son las que hemos dicho, llamadas neuronas espejo. Pero ¿cómo se descubrieron estas neuronas? Para llegar al momento del descubrimiento de estas neuronas, debemos remontarnos al año 1996. En esa fecha, el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti descubrió un tipo de neuronas, desconocidas hasta el momento, y que en un principio bautizó como neuronas especulares. Este hecho se produjo mientras investigaba el funcionamiento de las neuronas de la corteza premotora en los macacos. Para realizar esta investigación, se utilizaron electrodos en la corteza premotora de los macacos y que detectarían la activación de estas neuronas cuando el animal cogiera un alimento o un objeto. Lo que no se esperaban es que detectaron un grupo de neuronas que se activaron cuando fue uno de los investigadores quien cogió un plátano. En un primer momento atribuyeron lo sucedido a algún error, que podría estar debido a los instrumentos de medición o a la equivocación de algún miembro del equipo. Tras comprobar que no había habido fallos y que el equipo funcionaba correctamente, repitieron varias veces la experiencia y los resultados eran inequívocos. Las neuronas se activaban cada vez que un investigador cogía el plátano.
¿Cuáles son las principales funciones de las neuronas espejo? Pues participan en el aprendizaje. Un aspecto fundamental para el aprendizaje es la capacidad de imitación. Gracias a esta habilidad somos capaces de añadir a nuestro repertorio conductas nuevas que facilitarán nuestra eficacia y desempeño social. Estas neuronas se activan cuando la persona realiza conductas que llevan a la consecución de una meta, pero sobre todo cuando se observa esas conductas en otros. De manera que estas neuronas no solo reaccionan a aspectos instrumentales, sino que también a factores abstractos como la intencionalidad. También pueden identificar las intenciones de otros. Las neuronas espejo tienen como una de sus funciones principales activar la capacidad de poder anticipar los pensamientos, las intenciones y los sentimientos de los demás. Estas neuronas conectan a cada uno con las personas de su entorno. Las neuronas espejo nos facilitan la comprensión de las personas que nos rodean, de tal manera que existen evidencias científicas que prueban que las personas con trastorno del espectro autista presentan una actividad muy limitada de este tipo de neuronas. También son el pilar principal de la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro supone una de las funciones más destacadas de estas neuronas. En un primer momento se pensaba que este tipo de neuronas solo eran capaces de reflejar los comportamientos motores, pero descubrimientos realizados por Marco Locoboni, investigador de la Universidad de California, revelaron que también se activaban cuando se afrontaban cuestiones emocionales. A los pocos días de nacer, podemos identificar emociones básicas como el agrado o el enfado en el rostro de los demás. Los bebés, por ejemplo, tienen la tendencia a sonreír cuando alguien les sonríe, al igual que sucede con las acciones de rechazo. Todos estos ejemplos dejan claro que la labor de las neuronas espejo es la de conectarnos con la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Además, influyen en el lenguaje. Estas neuronas se encuentran ubicadas en su mayor parte en el área de Broca, que es una zona relacionada directamente con la elaboración del lenguaje. Dentro de la acción comunicativa, estas neuronas juegan un papel importante en el lenguaje no verbal, siendo fundamentales en el control de descodificación del movimiento de las manos. Además, por su conexión con el sistema límbico, también reaccionan a estímulos emocionales. Teniendo en cuenta que intervienen en procesos relacionados con la interpretación de las acciones, las intenciones, el aprendizaje por imitación y que son las precursoras en el desarrollo del lenguaje, se consideran primordiales para explicar las relaciones entre los seres humanos y, finalmente, podemos afirmar que su importancia desde el punto de vista educativo es indudable. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo.